comenzamos a conocer acerca de Jesús de Nazaret, fundador del cristianismo. Sabemos de su existencia gracias a distintas fuentes históricas, romanas, judías y cristianas, y podemos dividir su vida en dos momentos. La vida oculta, que va desde el momento en que María recibe el anuncio de que va a ser madre y por tanto Jesús se encarna en María, hasta la edad de 12 años en que Jesús es perdido y hallado en el templo. Y una vida pública, que es la que más conocemos a través de los evangelios, que se inicia con su bautismo en el río Jordán, de manos de Juan el Bautista, y la vida como maestro que tiene su grupo de discípulos, es decir, el tiempo que se conoce como la predicación del rey. En las sociedades era normal la existencia de maestros, es decir, de personas sabias a las que se le atribuía conocimiento y que exclusivamente los hombres, que era lo más frecuente, recurrían para aprender de distintos saberes. Vamos a ver cuál es la diferencia entre Jesús como maestro y los otros maestros. Comienza esta actividad apostólica, esta actividad de anuncio del reino, y también tiene sus discípulos. Para la época, como decía recién, era normal la existencia de maestros, así que para el pueblo judío también existían maestros que eran conocidos como maestros de la ley, aquellos que transmitían la fe de una generación a otra. Vamos a encontrar distintos grupos de judíos dentro del pueblo judío, los más conocidos que son los fariseos, que vamos a encontrarlos muchas veces nombrados en los evangelios, Juan el Bautista, que pertenecía a otro grupo dentro del judaísmo, que él era un maestro también y tenía sus discípulos, y Jesús, que también tiene su propio grupo de discípulos. Los maestros de la ley no se limitaban solamente a transmitir conocimiento, sino que se ponían a ellos mismos como ejemplo, transmitían la doctrina, pero también un estilo de vida. Así que el aprendizaje se entendía siempre como servicio. La enseñanza tenía que ver con el servicio que el maestro prestaba a los discípulos, a aquellos que los seguían. Ahí vamos a encontrar algunos ejemplos de maestros en el pueblo judío. Este servicio, en el caso de los maestros, de los otros maestros de otros pueblos, pero también del pueblo judío, además de que el maestro ejercía un servicio para con sus discípulos, que era de enseñarle, igual lo ponía en un lugar de superioridad, y los discípulos hacían servicios más humildes para sus maestros. Por ejemplo, el de lavarle los pies a los maestros. En cambio, Jesús entiende el servicio a la inversa, que es el maestro el que tiene que servir a los discípulos y no los discípulos los que tienen que servir al maestro. Incluso, como podemos leer ahí, uno de los servicios era incluso desatarle las sandalias al maestro. Es decir, que el discípulo estaba siempre al servicio del maestro, a los pies del maestro. Jesús concibe esta función desde otro punto de vista. Él como maestro que sirve a sus discípulos. Los maestros de aquella época tenían su grupo de seguidores, pero los que estaban interesados acudían al maestro y le pedían de ser su discípulo por la autoridad que representaba en el conocimiento, en cuanto a lo que conocían. Jesús hace al revés, es él el que convoca a los discípulos, él convoca, él llama, él busca a sus seguidores. La autoridad de Jesús no está simplemente en su saber, sino
en los dones, en la capacidad que tiene. Por eso, como leemos ahí, una autoridad carismática. Jesús se reunía como un profeta, como alguien que anunciaba una buena noticia y no simplemente como alguien que enseñaba cómo vivir según la fe. Los discípulos que seguían a cualquier maestro eran siempre varones, siempre eran los varones porque eran los que tenían acceso a este tipo de conocimiento. Se consideraba que la sabiduría era para el varón. En cambio, dentro del grupo de discípulos de Jesús ya se encuentran mujeres que los seguían. Y esto era una novedad para la época, como podemos leer ahí del Evangelio de Lucas, que se menciona que los seguían precisamente mujeres. Dentro de los maestros de la ley, de los maestros del pueblo judío, se dedicaban precisamente a enseñar acerca de la ley, lo que se debía hacer, lo que no se debía hacer, cómo debía vivir un judío. Esa era la función del maestro, enseñar la ley, enseñar la Sagrada Escritura judía y cómo debía vivir un judío en base a lo que dice la ley, es decir, lo que dice el Antiguo Testamento. En cambio, Jesús, el centro no está en la ley, en la Sagrada Escritura, sino en su propia persona. Jesús es el modelo a seguir. Y esto generaba controversias, porque Jesús se ponía de ejemplo. Jesús realizaba muchos signos y prodigios en nombre de Dios e incluso el perdón de los pecados, que para el resto de los maestros era algo que no se podía concebir, alguien que se atribuyera características de Dios, ¿no? Que se apropiara de atributos de Dios. Por lo tanto, los discípulos de Jesús como maestro, llama a cada uno de forma particular para que estuvieran con Él, que vivieran con Él y después enviarlos a predicar esa misma buena noticia que Él traía. Eso implicaba para los seguidores de Jesús dejar sus cosas y seguirlo a donde Él fuera, aceptar esta pobreza de dejarlo todo para seguirlo a Jesús. Jesús pedía este seguimiento así tan radical a los que creían en Él. Unos de esos discípulos lo llamaba a un seguimiento más íntimo, más profundo.